10:43 de la mañana. Bueno, hay un veranito, nos decía recién Claudio, en la ciudad de Buenos Aires, un veranito que empezó el fin de semana. De alguna manera Montevideo tiene también, digamos que otro semblante en relación a las jornadas anteriores. El cielo está despejado sobre la ciudad de Montevideo, nos acompaña el sol y vamos a tener una temperatura máxima, Alejandro, que dijiste iba a estar... en los 17 grados. 17 grados, es decir, que estamos mejorando, pero recuerden que se vienen temperaturas que van a estar coqueteando con los 20 grados en los próximos días. Va a llover el jueves. Exactamente, sí, el miércoles a la noche, mejor dicho. El miércoles a la noche, muy bien. Seguimos adelante en esta mañana aquí en Oriental. Y lo decíamos más temprano, lo comentamos al inicio del programa, esa situación que se da cuando los contratos o los convenios se renuevan automáticamente, si eso es satisfactorio o no para las partes, en una relación de consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el proyecto de ley de rendición de cuentas, que ustedes saben está a consideración del Parlamento, el Poder Ejecutivo establece allí un artículo que habla sobre las renovaciones automáticas, los vínculos establecidos por contratos y convenios y las renovaciones automáticas. En el proyecto de ley de rendición de cuentas se establece que el consumidor podrá, dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha en que se produjo la renovación automática de un contrato, rescindir o resolver dicho contrato. Esto es lo que sostiene el artículo 176 del texto original de la ley de rendición de cuentas, que obviamente está a estudio del Parlamento y puede ser modificada. Esto es un tema muy polémico, Leandro, porque es uno de los temas principales dentro de los reclamos en las áreas de defensa del consumidor. Claro, porque es una situación bastante común que uno, por ejemplo, quiera darle de baja a su línea de celular y cuando lo va a hacer le dice, no, pero usted tiene contrato hasta fin de año. Claro. El contrato se renovó automáticamente porque usted no avisó que no quería renovarlo, se renovó automáticamente. Ahora, si quiere darle de baja, tiene que pagar o determinada multa o determinados meses, cantidad de meses para dar de baja el servicio, etcétera. Digo el ejemplo del celular, como puede ser el ejemplo de la televisión para abonados, claro, o otro tipo de contratos entre un particular y una empresa que habitualmente tienen esa cláusula de renovación automática. Si uno no hace, si no da cuenta previamente de que no quiere renovarlo, se renueva automáticamente y por un plazo que habitualmente es el mismo que el contrato inicial, es decir, puede ser por un año más. Exactamente. De este tema vamos a hablar a partir de este momento con el doctor Carlos de Cores, director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. A partir de la lectura de este artículo de la rendición de cuentas, ¿qué es lo que opina usted acerca de lo que cambia respecto a la situación actual? Sí, evidentemente esta propuesta, digamos, de norma relativa a las cláusulas de los contratos contratos con los consumidores, ¿verdad? O contratos de adhesión que están, digamos, preredactados por la empresa en relación con los consumidores. Se trata, me parece a mi entender, de una cláusula de tipo abusivo a la que ustedes se están refiriendo, es decir, aquella cláusula que establece la renovación automática del contrato, digamos, en caso de mero silencio del consumidor, no optando por rescindir el contrato a su vencimiento. Esta idea entra dentro de lo que es el concepto de cláusula abusiva. Lo que pasa es que el tema de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo ya estaba regulado en nuestro derecho, en la Ley de Relaciones de Consumo, la Ley 17.250, que establecía, digamos, la prohibición de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo y establecía, digamos, una cantidad de tipos de cláusulas que eran consideradas abusivas. Pero no estaba claramente establecido este tipo de situación como cláusula abusiva. Si bien se establecía un concepto genérico de abusividad, no estaba típicamente, claramente establecido como cláusula abusiva en los contratos de consumo.
Yo tengo acá la norma, digamos, el literal H del artículo 31 de la ley, decía que se consideran abusivas las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato. Si bien acá se podía, digamos, entender que la ampliación de lo pactado era la prórroga del plazo, entonces el silencio del consumidor no se puede tener por aceptación digamos, de la ampliación del plazo, no estaba claramente establecido que la prórroga del plazo del contrato, digamos, automática, digamos, por el mero transcurso del plazo, de un determinado plazo antes de la renovación, sin manifestar la voluntad de renovar, era una cláusula abusiva. Esta, sin embargo, es una típica cláusula abusiva que en todos los países del mundo está, digamos, reconocida como cláusula abusiva y está, digamos, sancionada como cláusula abusiva, ¿verdad? Claro. Esta es la situación. A mí me parece, por lo tanto, muy positivo que se, digamos, incorpore una norma que de alguna forma aclara expresamente en una forma típica, en una forma, digamos, bien definida, que este tipo de cláusulas es una cláusula abusiva y que las empresas no la pueden incorporar en los formularios de contratos, ¿no? Y entonces, doctor, ¿qué es lo que sucede a partir de que uno firma un contrato con una empresa por un plazo determinado, pongamos un año? ¿Qué sucede cuando se cumple ese plazo? Bueno, a partir de ahora yo pienso que, digamos, tendrá que aplicarse, digamos, habrá una discusión ahí si se aplicará en forma inmediata a los contratos ya vigentes. Yo creo que eso será más discutible, más difícil, claro. Pero sin duda a los contratos que se firmen a partir de la vigencia de la ley, digamos, ya esa cláusula va a tener que decir es nula, ¿no? Y si cuando vence el contrato, cuando vence el plazo, cae el contrato. Exactamente, es decir, puede haber una nueva firma de un contrato o puede haber la continuación del contrato existente, digamos, en cuyo caso, si el servicio continúa, deberán continuarse pagando el precio, por supuesto. Es una situación de prórroga, digamos, tácita del contrato, en el cual las dos partes tienen que actuar de buena fe, pero es una situación para mí de contrato sin plazo, ¿verdad? Así que tiene que volver a haber un acuerdo entre las partes para, digamos, reformular el contrato. No, si no hay un nuevo acuerdo, ¿qué es lo que pasaría? Quedaría un contrato sin plazo, ¿verdad? Y la consecuencia de esto es que cualquiera de las partes puede, digamos, en cualquier momento dejar sin efecto el contrato, ¿no? Ponerle fin al contrato, porque el contrato ya no tiene plazo. No necesariamente tiene que caer el servicio. No necesariamente, simplemente queda de alguna forma una facultad del consumidor. Claro. Digamos. Porque muchas veces también se plantea, bueno, no, en realidad es una comodidad para el consumidor, porque usted tiene un contrato de celular, por ejemplo, se olvida de los plazos y un día resulta que le cortan la línea porque se venció el contrato. Entonces, no, se renueva automáticamente porque es una comodidad para el consumidor. Claro, es una comodidad si no implica un nuevo contrato del que uno no fue consultado, ¿no? Exactamente. Es decir, me parece que acá quedaría una situación de contrato, digamos, de plazo vencido, que genera un principio general, digamos, en el cual cualquiera de las partes puede rescindir. Por supuesto, tiene que avisarle a la otra parte, claro, ¿no? Es decir, si la empresa quisiera rescindir el contrato, lo podría hacer, pero tendría que comunicar. Y lo mismo el consumidor. Es decir, el consumidor tiene que comunicarle a la empresa que rescinde el contrato, pero lo puede hacer en cualquier momento. Es decir, que se elimina esa práctica que estábamos comentando de carácter abusivo, que es decir, si usted no comunicó su voluntad de rescindir con determinado plazo antes del vencimiento del contrato, por lo tanto el contrato ahora se renovó automáticamente y usted tiene que estar un año más pagando un servicio que no le interesa, digamos, ¿no?
Doctor, ¿cómo viene, digamos, esta legislación en un país donde las organizaciones de consumidores son muy débiles, que apenas están consolidándose, y donde hay una dirección de atención al consumidor en el Ministerio de Economía que también, en verdad, está dando pasos, si bien no es de reciente creación, está dando pasos hacia la consolidación? Sí, sin duda me parece que es un avance, digamos... tengo entendido que ya en la dirección de, digamos, de protección del consumidor, en el Ministerio de Economía, en el área de defensa del consumidor, ya, digamos, habían detectado, digamos, una gran cantidad de denuncias por este tipo de problema, y en consecuencia, bueno, el Poder Ejecutivo ha reaccionado y ha, digamos, incorporado esta proyecto de nueva norma. De alguna forma esto está, digamos, reflejando una realidad, ¿no? O sea que de alguna forma el sistema de protección del consumidor está funcionando porque digamos el Ministerio detectó este problema en la realidad y entonces en consecuencia elabora un proyecto de norma que contempla esta situación, ¿no? Según se maneja la rendición de cuentas, el único requisito, si se aprueba el artículo tal como está, es el único requisito que se pide a las personas que quieran rescindir el contrato de renovación automática, es que se comunique con el proveedor del servicio con 15 días de antelación. Claro. A nivel comparado con otros países, ¿esa es la tendencia? Sí, evidentemente también hay una digamos, es necesario, la ley, digamos, de alguna forma tiene que siempre tener en cuenta equilibrios, ¿verdad? O sea, acá lo que hay son intereses en juego, ¿no? Por un lado los intereses de los consumidores y por el otro lado también los intereses de las empresas, que tienen interés de que, digamos, puedan organizar la prestación de sus servicios de una manera normal, de una manera previsible, ¿verdad? Entonces, en general, digamos, no se establece que, digamos, la prórroga automática está prohibida como tal, sino que, digamos, lo que se pretende es evitar abusos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel europeo, sí. Ya desde hace más o menos 20 años hay una directiva sobre, digamos, relaciones de consumo y cláusulas abusivas en los contratos de consumo, digamos, que establece que se considera abusiva una cláusula por la cual se establece que un contrato se prorroga automáticamente si el consumidor no se manifiesta en contra cuando se ha fijado una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de no prorrogarlo, ¿verdad? Es decir, que no está absolutamente, digamos, prohibida esa fijación, esa digamos, limitación, sí. Sino que de lo que se trata es que no haya una situación de que sea demasiado anterior a la fecha de renovación la potestad de rescindirlo. O sea, si usted, digamos, normalmente el contrato le va a vencer, usted se acuerda que el contrato le va a vencer cuando el contrato vence, claro. Es decir, o unos pocos días antes o unos pocos días después, entonces es ahí donde usted llama y dice, no quiero renovar el contrato, ¿no? Si resulta que usted tenía que haber dicho hace 6 meses que optaba por no renovar el contrato, ahí es donde aparece la situación de abuso, ¿no? Entonces, el tema es, digamos, la posibilidad de fijar esa potestad de no renovar en un periodo que esté vinculado, digamos, con la terminación del contrato, unos días antes o un tiempo antes y también un tiempo después, porque si usted, digamos, el contrato vence y usted sigue utilizando el servicio, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya significa que, digamos, usted quiere continuar con el servicio, claro, ¿no? Una voluntad de continuación. Exacto. Entonces, ahí entra, digamos, una posibilidad de ver cómo el legislador, es decir, en concreto, hay que ver también cómo queda redactada esta norma, pero cómo queda redactado en concreto la norma que se va a
digamos, aprobar, ¿verdad? Siempre considerando que por un lado es, digamos, de esperar la protección del consumidor, pero también un equilibrio, digamos, con las necesidades organizativas, administrativas y comerciales de las empresas, ¿no? Que de alguna forma tienen que prever, digamos, de que tienen un contrato por delante y que van a tener un ingreso, digamos, por ejemplo, por el año siguiente determinado en función de contratos que están vigentes, ¿no es cierto? Claro. Porque si todo el mundo pudiera rescindir los contratos en cualquier momento, los flujos, digamos, de financieros de las empresas también serían mucho menos previsibles, ¿verdad? Entonces, de alguna forma se trata, por un lado, de evitar que haya cláusulas realmente abusivas, ¿no? O sea, de que la empresa establezca en el contrato un plazo para expresar la voluntad de desvincularse del contrato, un plazo que sea muy largo con relación al vencimiento, es decir, cuando usted llega al vencimiento y se quiere desvincular del contrato, se encuentra que hace 6 meses tenía que haber avisado, ¿no? Pero por otro lado también establecer un determinado límite en la cual si el consumidor sigue utilizando el contrato, de alguna forma se entiende que, digamos, hay una prórroga, una cierta prórroga tácita, y eso le da cierta estabilidad a la relación contractual. Entonces hay que ver cómo el legislador, digamos, finalmente, digamos, en el texto, ¿no?, concreto, cómo regula ese equilibrio de intereses, ¿no? Uh-huh. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Era el doctor Carlos de Cores, director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Católica.